tal? Mi nombre es Erika Almenara, soy doctora en estudios culturales y profesora en la Universidad de Arkansas. Estoy como profesora visitante en la Universidad Católica impartiendo un curso sobre teoría queer y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la gran novela La sangre de la aurora de la escritora peruana Claudia Salazar, que este año cumple 10 años de haber sido publicada, y también contarles un poco sobre lo que yo veo en esta gran novela desde una narrativa que Claudia produce y que yo denomino Entre, en la manera en que nos muestra cómo las poblaciones indígenas peruanas subyugadas y dominadas desde la construcción de la identidad nacional peruana moderna ha evolucionado en un deseo del Estado por reducir y de alguna manera exterminar a estas mismas poblaciones, ¿no? Entonces, desde mi lectura, la novela de Salazar se focaliza particularmente en abordar la violencia brutal y multifacética que el Estado peruano ejecutó contra mujeres indígenas, quechohablantes, campesinas y a la misma vez en esta novela presentarlas no como víctimas pasivas, ¿no? Que creo que es así como se ha presentado a través del discurso hegemónico, del discurso oficial, sino que presenta a estas mujeres como individuos, subjetividades capaces de llevar a cabo una agencia que las empodera. Entonces estoy pensando esto que les cuento en el contexto, por supuesto, de la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, que como ustedes ya sabrán, ha dado nacimiento a una serie de textos literarios, pero también de diferentes objetos culturales, y que de alguna manera esta producción ha dado un sesgo, ha dado un giro en los últimos 15, 20 años, donde en el Perú y también fuera del país se han publicado novelas, testimonios, cuentos que utilizan nuevas técnicas narrativas para continuar cuestionando las causas, las consecuencias de esta guerra, de este conflicto, pero hay ciertas producciones que nos dan algo más, que creo es el caso de La sangre de la aurora, la cual nos narra la tragedia personal de 3 mujeres durante este conflicto. En el libro de Salazar, les lectores escuchamos las historias, las voces y las memorias de mujeres campesinas, guerrilleras, lesbianas y también mujeres quechohablantes, lo que hace que La sangre de la aurora nos presente un universo que tiene una serie de texturas, una serie de capas que nos ayuda a los lectores a comprender la complejidad de las distintas experiencias, ¿no?, que se tuvieron durante esta guerra, sobre todo desde lo que yo denominaría sujetas subalternas, ¿no? Y acá me estoy refiriendo, por supuesto, a la definición del filósofo italiano marxista Antonio Gramsci, ¿no?, quien nos explica que el, le subalterno, subalterna, subalterne es un individuo, una individua, un individuo que pertenece a ciertos grupos de la sociedad en los que están subordinados y oprimidos por las clases hegemónicas, ¿no? Los sujetos subalternos pueden incluir campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y otros grupos a los cuales se les imposibilita tener acceso al poder hegemónico. Bien, entonces, como decía, este planteamiento de Gramsci no presenta o no piensa al sujeto subalterno como un sujeto que necesita ser salvado, sino como un sujeto productor de agencia y de empoderamiento, ¿no? Entonces yo vinculo
esta potencialidad del sujeto subalterno con la novela de Claudia, en la medida en que el libro nos ayuda, nos permite escuchar las pequeñas voces de la historia, las voces de sujetos subalternos que nunca son representados o incluidos en las narrativas históricas oficiales como agentes activos que se narran a sí mismos o que se narran en diálogo con otro tipo de voces. Y creo que ahí está el gran regalo que nos ha hecho La sangre de la aurora, que nos da un testimonio de una vivencia histórica, nos regala un fascinante mundo producido desde la creatividad, pero también nos regala recursos, herramientas y verdades para conocer sobre ese otro, ¿no? Con O mayúscula. Entonces, para mí la novela puede hacer esto por el tipo de narrativa que usa. Entonces, desde mi entendimiento, La sangre de la aurora presenta una narrativa que utiliza un lenguaje que es distinto al lenguaje hegemónico que normalmente se utiliza para narrar. Además, es un lenguaje que no sigue las reglas gramaticales o las reglas ortográficas. Utiliza también muchísimo monólogo interior, que es constantemente interrumpido por una narrativa en tercera persona que de alguna manera cuestiona la autoridad del narrador omnisciente, a la misma vez que a las personas que estamos leyendo nos previenen de construir una subjetividad narrativa individual. Y finalmente creo que esta narrativa es, como ya se ha dicho, fragmentada, no lineal, y nos presenta las memorias, ¿no?, de manera fragmentaria, en pedazos, sin decirle obviamente al lector, a la lectora, al electore, ¿no?, a cuál de las voces de estas tres personajes principales pertenece. Entonces, lo que voy a tratar de explicarles en lo que me queda de esta intervención es que esta narrativa que utiliza Salazar tiene como consecuencia, como resultado, estructurar el conflicto armado desde una posición donde la raza y el género cobran, desde su interseccionalidad, una cuestión muy importante cuando la tomamos en cuenta dentro de este contexto del conflicto armado interno. Entonces, esto hace que la persona que está leyendo tenga que prestar muchísima atención a la narrativa, porque nos enfatiza que las memorias que describe la narrativa son de alguna manera individuales, pero a la misma vez comunes, colectivas, ¿no? Entonces, de alguna manera nos muestra que toda esta realidad que se está contando, que se está abordando, que se está generando desde el universo de La sangre de la aurora, es representativa de la experiencia de vida de personas individuales, pero también de un grupo de personas, ¿no?, de grandes grupos. Entonces, esto se traduce en una indeterminación de la subjetividad y en la imposibilidad de construir una narrativa clara que describa a un sujeto individual a través de la lectura del libro, que además también borra muchas veces el género masculino-femenino, ¿no? Entonces, con lo que voy diciendo, vemos que tiene una serie de transgresiones de la manera en que comúnmente se ha narrado específicamente el conflicto armado interno, que tiene que ver con temas de memoria, que tiene que ver con temas de abandono del Estado, de persecución de ciertas poblaciones y, por supuesto, de la agencia, ¿no?, y de la potencialidad de resistencia y creatividad de los grupos subalternos. Como muchos de ustedes que seguro han leído esta gran novela saben, la novela sigue la vida de tres mujeres que se conectan y que a la misma vez se destruyen, se despedazan durante este contexto del conflicto armado interno,
porque su violencia, ¿no?, contra la mujer, especialmente contra la mujer subalterna, hasta cierto punto fue devastadora, ¿no? Entonces vemos a estas tres mujeres que pertenecen a tres mundos, a tres universos diferentes, pero esta violencia racista, hipermasculina que vemos, ¿no?, que fue el eje quizá de este conflicto y que mueve la violencia en la novela, ha tocado y ha marcado la vida de estas tres mujeres de alguna manera. Entonces está el personaje de Melanie, que es la fotógrafa lesbiana, que está enamorada de un artista que ha viajado a Francia, vive en la gran ciudad, viaja a diferentes pueblos que están ubicados en la sierra intentando documentar las atrocidades que ocurren ahí, y en uno de estos viajes o en todos estos viajes Melanie experimenta, ¿no? Quizá habría que mencionar desde su privilegio, ¿no?, un poco privilegio de raza y privilegio de clase, todas las miserias de la guerra que la llevan a experimentar, como decía, el horror de la guerra. Luego tenemos a Modesta como otra de las personajes principales, que es una madre y una esposa que se dedica a cuidar a su familia y que además cría sus animales, y ella es impactada por la violencia tanto del grupo guerrillero o terrorista, como quieran ustedes denominarle, que opera en la novela, pero a la misma vez de las Fuerzas Armadas o de un grupo militar que también aparece en la novela y que leemos, creo yo, como miembros de las Fuerzas Armadas peruanas, que no solo invaden la tierra, el territorio de Modesta, sino también su cuerpo, ¿no? Porque sufre una serie de violaciones, de maltrato a su hijo, y el fin, ¿no?, el fin de su vida como subjetividad. Y la tercera personaje es Marcela, que es una profesora de clase media, clase baja, indígena, descendiente indígena, creería yo, que vive frustrada por las opresiones sufridas por las minorías, ¿no?, de la sociedad que ella habita. Entonces decide dejar a su familia para poder unirse al grupo guerrillero, ¿no?, que aparece en la novela, seducida por las promesas de la revolución. Entonces la novela nos narra la experiencia de Marcela como miembro de este grupo, describiendo interesantemente la metamorfosis que ella sufre también a través de esta violencia requerida por este grupo, ¿no?, para poder ser un miembro fuerte y reconocido. Todo este cambio lo vemos también descrito por Salazar en partes del cuerpo, los dedos, la mano, los brazos de esta mujer que dejan de componer un cuerpo humano para convertirse en un cuerpo arma, ¿no?, en un cuerpo revólver, como nos dice Salazar. Bien, entonces esta historia, ¿no?, de vidas de privilegios, de racismo, también de disidencia sexual, de frustración, las vemos converger, ¿no?, en una serie de experiencias violentas por parte de los dos bandos que se están disputando el poder en esta novela. No solamente notamos cómo es que estas mujeres sufren, estas mujeres son invadidas, sus vidas movilizadas para siempre, sino que las vemos resistir de alguna manera y crear
crear desde este sufrimiento, de este abandono, de este cambio radical de su existencia, ¿no? Las vemos resistir desde pensamientos, desde acciones, como por ejemplo la de Modesta, que de alguna manera encuentra la potencialidad de un futuro a través de la unión a un grupo de mujeres que como ella también se han visto impactadas por la violencia y lo han perdido todo y por lo tanto tienen que resignificarse como subjetividades y deciden abandonar el pueblo, el espacio en el que fueron transgredidas, violentadas, para fundar algo nuevo entre ellas, pero ya no desde la victimización, ya no desde el miedo o el terror, sino que se hacen de armas y de una valentía que surge para mí de esa transformación de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento, a una resistencia, a una luz que viene de este proceso que nos narra Salazar. En este sentido podemos pensar también cómo esta novela, La sangre de la aurora, es iluminatoria en el sentido en que nos cuenta cómo las mujeres peruanas durante el conflicto armado interno transgredieron este marianismo impuesto por especialmente gobierno totalitario o dictatorial de Alberto Fujimori, que a través de un discurso que se apropió de cierta narrativa feminista buscó imponer una performance, un rol de género para la mujer peruana vinculado al sacrificio y a lo maternal, cuando tenemos a estas mujeres que dan cuenta de otro tipo de formas de vivir, personajes que a la par de mujeres que existieron, que sufrieron, que desaparecieron y que fueron invadidas en nuestra historia, dijeron no y transgredieron ese sitial que imponía a la mujer peruana una forma de ser. Entonces la novela también nos lleva a pensar bien, entonces quizá toda esta violencia que desató el Estado peruano tiene que ver con una respuesta del Estado peruano a esta transgresión, ¿no? Una suerte de castigo, de volver a colocar a la mujer, especialmente la mujer racializada, la mujer de la disidencia sexual también, en su propio lugar para que siguiera ese camino instaurado por el fujimorismo. Podría pasarme horas hablando de la sangre de la aurora y todo lo que nos da como sociedad desde la genialidad de una autora que ha sabido deshacer el lenguaje para volverlo a armar de una forma distinta y poder dar así cuenta de lo que ha sucedido en este país de una manera en que se rescatan memorias, realidades y consecuencias también que fueron positivas y luego fueron aplacadas, ¿no? Y que luego se transformaron en horrores desde voces y personajes distintas. Gracias.